Saludos, Dios le bendiga en este día. Hoy nos trae de nuevo el tema del diezmo. Vamos a ver que el diezmo siempre consistió en frutos de la tierra, pero vamos a ver hoy que ese fruto no era de cualquier tierra o de cualquier región, y que además el diezmo no es como enseñan muchos pastores, que es quincenal o mensual, sino que había un tipo de diezmo según Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 en adelante, que era un diezmo cada 3 años. También veremos que ese diezmo tenía una finalidad, o en este caso unos beneficiarios de esa bendición. Vamos a comenzar a leer Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, para que Dios nos ilumine el entendimiento y así el Espíritu Santo nos proteja y nos cuide de caer en el engaño de muchos hombres avaros que andan sacando este mandamiento del contexto para engañar al pueblo de Dios. Dice así, versículo 12: Cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Vamos a leer hasta ahí nada más, pero vamos a ir marcando parte por parte para que lo vayamos entendiendo. Veamos lo que dice acá, lo que estoy marcando. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos. Acá vamos a ver de qué tipo de frutos o de dónde era ese diezmo de frutos. Si usted no lee Deuteronomio, usted no podrá entender que el libro de Deuteronomio fue un libro escrito por Moisés, donde Moisés le recuerda al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, que debía cumplir con todos los mandamientos de Dios y no debía transgredir ninguno de ellos. Y acá Moisés le dice, antes de que ingresen a la tierra prometida, que cuando acaben de diezmar todo el diezmo de los frutos, y acá veremos que los frutos no son del desierto donde estaba Israel, porque ya estaban a punto de ingresar a la tierra prometida, sino que se refería a los frutos de Canaán. Todo lo que Israel habría de cultivar, sembrar o cosechar en Canaán eran los frutos que se debían diezmar. Acá te lo voy a marcar para que vos lo veas. El diezmo de tus frutos. No te dejes engañar por muchos pastores que dicen que ese diezmo era en dinero. Acá claramente la palabra de Dios dice que eran frutos. Y habla del diezmo el tercer año. Muchos pastores dicen que hay que dar el diezmo quincenalmente o mensualmente. Acá vemos que es una mentira. Según Deuteronomio 26, versículo 12, también había un tipo de diezmo que era cada 3 años. Y le llama el año del diezmo. El año del diezmo. ¿Alguna vez te dijo tu pastor que existía el año del diezmo? Seguramente que no. Porque si te hubiera dicho esa verdad, debería venir y enseñarte lo que está escrito acá, que ese diezmo de la tierra debía entregárselo al levita, y como el pastor no es levita, entonces no le corresponde el diezmo, habría que entregárselo al extranjero, y lo que menos quiere el pastor es que vos entregues tu diezmo al extranjero. También había que entregarle el diezmo al huérfano, no al pastor, pero lo que menos quiere el pastor es que le entregues tu diezmo al huérfano. Y había que entregarle también el diezmo a la viuda. El diezmo también era para la viuda, y este diezmo no era para que el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda lo gastasen, sino que este diezmo era para comerlo. Acá te lo estoy marcando para que vos lo veas. Y comerán en tus aldeas y se saciarán. Ese era el propósito de uno de los diezmos, el cual en este caso es el diezmo del tercer año. Por lo tanto, entonces recordemos lo que les dice Moisés
a Israel antes de que entren a poseer Canaán es que una vez que entren a poseer Canaán, a los 3 años de estar establecidos en aquella tierra, debían de sacar el fruto de esa tierra y separar el diezmo de los frutos y compartirlo con el levita, con el extranjero, con el huérfano y con la viuda, y ese diezmo debía de comérselo. Los pastores es lo que menos hacen en esta cuestión. Ellos reciben el diezmo en vez de recibirlo el extranjero. Lo reciben los pastores en vez de recibirlo el huérfano, y lo reciben los pastores en vez de que vos se lo entregues a la viuda. En tu iglesia seguramente hay muchas personas que son viudas, muchos que no tienen padres, que son huérfanos, y lógicamente tal vez haya algún extranjero, algún habitante, alguna persona que venga de otro país y que esté congregándose. En mi iglesia siempre han habido personas que son de otra nacionalidad, entonces correspondería que yo le dé el diezmo a esas personas. Si por ejemplo, como yo soy argentino, dentro de mi congregación hay muchas personas que son peruanas, yo debería compartir mi diezmo con el peruano. O sea, es el peruano el que debería recibir mi diezmo. También en mi iglesia hay muchas personas que son de Bolivia. También este ciudadano boliviano o este hermano o hermana boliviana debería recibir el diezmo de mi mano. Pero, ¿qué hace el pastor? Quiere que vos se lo des a él. ¿Está bien eso o está mal? Yo te lo pregunto. Y veamos lo que dice el versículo 13 en adelante. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado, y no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Esta es una de las cosas que cometen los pastores cuando engañan a las personas, haciendo que las personas diezmen quincenalmente, semanal o mensualmente en dinero, y que le entreguen el diezmo a ellos. ¿Qué están haciendo los pastores? Están transgrediendo los mandamientos de Dios. Y esta es una de las cosas que Moisés les recuerda que deben orar los israelitas una vez que van al sacerdote y le entregan el diezmo cada 3 años. Debían orar delante de Dios y decirle a Dios en su presencia: al hacer lo que estoy haciendo, trayendo el diezmo cada 3 años y compartiéndolo con las personas necesitadas, no estoy transgrediendo tus mandamientos y no me he olvidado de ellos. Pero los pastores transgreden este mandamiento. Entonces, ¿quiénes son los que roban a Dios? ¿Los pastores o aquellas personas que no diezman? ¿Te das cuenta? Los pastores que piden el diezmo son los que transgreden los mandamientos de Dios. Y esto lo tenés que tener muy en cuenta para que no te dejes engañar. Eso es todo, que Dios te bendiga y esto sirva de reflexión para la próxima vez.